¿Alguna vez se han imaginado quiénes serán los futuros ingenieros, inventores y innovadores del futuro? Un niño que está hoy en tercer grado de la escuela va a salir de la universidad en el 2027, imagínense. Probablemente ustedes estén igual de pelones que yo en el 2027. Y la realidad es que no sabemos absolutamente nada de qué va a ocupar un niño en el 2027. Sin embargo, dada la evidencia de lo que hemos visto hoy, sabemos que los niños van a ocupar dos cosas que han estado en este escenario durante todo el día. Lo primero, van a ocupar la capacidad de pensar en forma divergente, es decir, ver un problema y pensar en múltiples soluciones del mismo. Y la segunda cosa es que deben ser capaces más bien de hacerse preguntas y usar su curiosidad para buscar las respuestas, ya que estas son la base de la innovación. Y si uno busca niños con ese potencial, puede conocer niños como Rashani. A Rashani la conocimos en la escuela de UITA, cuando hicimos un programa de voluntariado hace un tiempo. Nos llamó la atención, porque aparte de ser una chiquita muy linda, tenía un enorme potencial, tenía muchas preguntas, mucha curiosidad, y pensamos que tenía cierto potencial para el pensamiento divergente. Bueno, decidimos hacer un pequeño ejercicio para ver qué tipo de potencial tenía Rashani y su habilidad de un estudiante genio en pensamiento divergente. Lo interesante es que extendimos esta evaluación a otros chiquitos de tercer grado para ver cómo andaban los chiquitos en ese tiempo de pensamiento. Un 80% de todos los niños de tercer grado mostraban esta habilidad, lo cual era muy buenas noticias. Después decidimos hacer el mismo ejercicio con niños de kinder. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Era más o era menos el nivel de pensamiento divergente? Pueden enseñarme con el dedo correcto nada más. Un 92% de todos los chiquitos de kinder mostraban esta misma habilidad. Y luego hicimos lo mismo para muchachos de séptimo y octavo año. Solo el 50%. Entonces habíamos aprendido dos cosas. Primero, la habilidad era innata. Y segundo, la perdían conforme pasaban los años de escolaridad. Entonces estoy aquí hoy de pie porque decidí averiguar por qué. Entonces esto fue lo que averiguamos. Empezamos a visitar escuelas y colegios y nos dimos cuenta que el 65% de un día promedio se pasaba copiando texto como este. Sencillamente copiando de la pizarra con cuadernos lindísimos como ese. El mío no parecía ese cuaderno, de paso. Y se estudiaba, digamos, un tema de forma superficial. La segunda cosa que pasaba es que se tomaba un examen como este. ¿Les parecen los exámenes que tomaban en el cole? Sí, parecido. Que le quitaban un punto por no poner la fecha. Precisamente, el examen permite, si lo ven, una sola respuesta. No permite ningún tipo de pensamiento divergente. Entonces, nos sentamos en la clase a observar qué pasaba, a ver qué preguntas hacían los muchachos en un día promedio. Bueno, las dos preguntas que hacían los muchachos eran: teacher, hay que copiar. Esa es la primera. Y la segunda, entra en el examen. Las dos razones por las cuales esto pasa es, uno es porque tenemos todavía hoy en día, en el 2014, una noción de inteligencia en la cual el chiquito que se aprende toda la materia y la escupe en el examen es muy inteligente, que no tiene absolutamente nada que ver con el pensamiento divergente ni con creatividad. La segunda cosa es un legado. El Imperio Británico diseñó un sistema escolar en el cual todos aprendiéramos lo mismo y de la misma forma, como una fábrica. Y ese legado se ha pasado por generación en generación hasta tener lo que tenemos en escuela hoy en día. Entonces decidimos pensar qué recursos podríamos darle a un niño para aprender que no fuera materia para memorizar. Pensamos cuando uno lo llevaba al Museo de Criminología y uno tenía una experiencia y uno salía y se acordaba de todo lo que había visto y tenía pesadillas. Entonces decidimos buscar material de ese tipo, experiencias para aprender. Ahora sí, como esto. Would you leave your home if it would save your life? Would you leave if another country offered a better life for your family? Would you leave your home if you were being persecuted? Would you move to another country if you couldn't find work?
I left Iraq in 2006 with my 3 children due to the escalated situation back there. There was a civil war in Iraq. ¿De cuál de los dos recursos preferían ustedes aprender? ¿Preferían aprender de este video o el texto anterior? Entonces, hay una cosa que aprendimos con el tiempo de estar metidos en este programa. Aprendimos que las habilidades de implementación, por ejemplo, aprender a hablar un segundo idioma, que era el caso de nuestro programa, y aprender a pensar de forma divergente, se aprendía mejor a partir de contenido interactivo, contenido muy dinámico. Básicamente, aprenderlo con contenido concreto era como tratar de aprender a manejar una bicicleta. Si no le daban solo el manual de una chopper, le ponían una venda en los ojos, le amarraban las manos y no le daban bicicleta. Ese era el equivalente de tratar de aprender de esa forma. Entonces ahí inició el programa, este programa que iniciamos, y pasó más o menos así. Mi esposa y yo estábamos sentados conversando, mi esposa Marcela, que es una gran colaboradora en este pequeño equipo de 2 personas, y el cerebro de la operación, para decir la verdad, hablábamos por qué los niños no están saliendo hablando inglés de la escuela, ¿no? Y ya hemos tenido experiencias de escuchar, de ver muchachos en otros países, niños en Finlandia, en Japón, hablando excelente inglés o en Alemania, y nuestros niños no hablan mucho inglés. Entonces pensamos, hagamos un experimento. ¿Qué tal si le damos a cada niño los mismos recursos que tiene un estudiante en Finlandia para aprender? A ver qué pasa. El problema era no tener necesariamente los recursos para dar lo mismo. Pero se nos ocurrió una solución bastante fácil y está en la famosa, la que esperamos es la famosa caja. Entonces en cada caja pusimos una tablet y en cada tablet un montón de este tipo de recursos para que los niños aprendieran. Se nos ocurrió que podrían aprender usando esta variedad de recursos. Tocamos un par de puertas, el Colegio Cotepecos en la Sabana, aquí cerquita, el Colegio San Pedro de Barba, nos dejaron hacer un programa experimental, un pilotaje, con 2 colegios aparte de la Escuela de Ubita, a ver cómo aprendían los muchachos usando recursos interactivos como este. How to build a rocket. La idea era que los chicos pudieran explorar una serie de recursos y cosas que no podrían ver si no tuvieran un recurso como un video, ver procesos de forma natural y visitar lugares que no podrían conocer y hasta aprender del mejor músico del grupo de la historia. ¿Por qué no? Here comes the sun, and I say it's alright. Este es la noción de lo que íbamos a poner. Decimos poner nada más preguntas y un montón de contenido relacionado. Entonces la estrategia para enseñar era, vamos a darles este montón de preguntas y vamos a ver con qué regresan. Entonces era nada más preguntas y, ok, van a aprender de este tema, van a contestar estas preguntas y que aquí a un niño de 9 años no le gustaría saber por qué le dan ganas de vomitar cuando se sube el bus o el carro y está leyendo. Entonces, en esa línea, los niños empezaron a investigar, todo esto era en inglés, porque era un programa para aprender inglés, y al principio no entendían nada, desde luego, solo las primeras semanas. Para los estudiantes de los colegios, empezamos a implementar un montón de temas sociales que creíamos que era de importancia, analizar la naturaleza de la compasión y cosas que pensábamos que un muchacho iría a ser capaz de hablar y debían ser importantes para una persona. Este es un video de los estudiantes. That the image is powerful because depending on how you look, that's the things that you're going to get. They also ask her about if she gets good things because she's a model, and she said that yes, but does good things is because of how she looks, and now the way she is, and now That's right. De hecho, esta conversación estaba hablando de un TED Talk que trata acerca de el concepto de belleza que tenemos en la sociedad y el efecto en todos los seres humanos. Y como pueden ver, es una conversación bastante fluida después de 10 meses de estar en el programa. Entonces, ¿qué pasó después del primer año? Acabamos de completar el primer año del programa. Lo que primero notamos fue que los chicos empezaron a autoorganizar en estas pequeñas comunidades en las cuales no seguían la fila tradicional, sino que querían conversar de los temas porque eran importantes para ellos. Ellos nos preguntaban, teacher, ¿nos ponemos en filas? Y nosotros decíamos, ustedes pueden como
como quieran, lo pueden poner. Al principio solo se ponían en filas, después decidieron autoorganizarse porque ocupaban hablar de lo que estaban aprendiendo. Lo otro que aprendimos fue que los estudiantes generaban muchas más ideas, es decir, les damos una pequeña idea, un concepto y nos generaban un montón de cosas diferentes. Nos explicaban desde cómo funcionaba el sistema de salud de Estados Unidos hasta nos explicaban de cambio climático, todo esto en inglés. Sencillamente porque les preguntamos, ¿y qué aprendió de ese tema? ¿Y qué más quiere aprender mañana? ¿Y por qué es importante? Ese era todo el método de enseñanza. Y ellos nos regresaban con este montón de información. Finalmente tenemos algo también de evidencia que ha pasado con su nivel de inglés. Y les va a parecer, a mí me parece muy interesante. Primero que le ganamos a Finlandia. Los estudiantes del Colegio Cotepecos y de San Pedro de Barba en la última evaluación mostraron que están 3 puntos más arriba que los estudiantes finlandeses en su desarrollo de inglés. Si ven, la estadística fea es la del centro. Esos son cada uno de los estudiantes de colegio que salen de 5º año y su nivel de inglés. El 90% de los chicos, cuando salen del programa tradicional en Costa Rica, no hablan más que how are you, fine, thank you, nice to meet you. Y hasta ahí llegó. Entonces esto nos da una nueva noción de lo que se puede lograr cuando se desarrolla la curiosidad y el pensamiento divergente, en inglés desde luego. La deserción, que es un tema importante, es un 0%, son las clases de sábado, los estudiantes van solo a esto, y esta es la deserción que hemos tenido hasta el día de hoy. Hace 2 semanas los estudiantes empezaron a matricular, tenían el suficiente inglés, empezaron a matricularse en un e-course de Harvard, en otro de Cornell y Berkeley, en los cuales toman el mismo contenido que todos esos estudiantes y reciben crédito por las clases que toman, todo por tener una tablet que cuesta lo que cuesta un par de tenis. Imagínense la enorme diferencia por una cosa tan sencilla como esa. Nuestro deseo es que cada estudiante de Costa Rica pueda tener una tablet y de esta forma cerrar esa brecha entre los que tienen un montón de cosas para aprender y los que tienen muy poquito. También iniciar esa discusión de temas sociales y de pensamiento divergente desde la escuela para generar más Marianas que pueden resolver todos los problemas del mundo. Y creemos que esta es una iniciativa que no solo vale la pena difundir, sino también realizarla. Gracias.